Buen día, mi nombre es Verónica González, hago parte del grupo B2 de microeconomía y hoy les vamos a hablar sobre la teoría de la producción. Muy buenas noches, mi nombre es Jimena Duzán, hago parte del grupo B02 de microeconomía y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la teoría de la producción. Buen día, yo soy Sofía Sequera del grupo B02 de Microeconomía y en esta ocasión les vamos a presentar la teoría de la producción. Hola, mi nombre es Santiago Gutiérrez, pertenezco al grupo B02 de Microeconomía, les voy a hablar del tema de la teoría de la producción. Bueno, para empezar, la teoría de la producción o teoría del productor, para llamarlo así, es la forma en que pueden combinarse los factores productivos de una forma eficiente para la obtención de productos o bienes. Estos productos pueden ser ya sea destinados al consumo final o bien utilizados en procesos productivos como insumos. Iniciamos explicando a qué mercado pertenece tanto el huevo como el pan y todos coincidimos en que pertenece la competencia perfecta, ya que cumple con las siguientes características. La primera es la movilidad de recursos. Esto quiere decir que la materia prima la podemos encontrar accesible en cualquier región. La segunda es que hay un número grande de vendedores o productores de estos productos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un barrio podemos encontrar 5 panaderías o 5 distribuidoras de huevos. También la homogeneidad del producto. Esto quiere decir que no hay un producto mejor que otro o no hay un producto más desarrollado que otro. También estos poseen insumos fijos e insumos variables. Y por último, nadie controla el precio. O sea, es el mismo mercado el que fija el precio gracias pues a la explicación de oferta y demanda que se vio anteriormente. Ahora vamos a presentar un ejemplo gráfico de competencia perfecta en la que vamos a tomar el producto del huevo y sus precios unitarios. Entonces aquí vemos la primera gráfica que es de oferta y demanda y vemos esta línea que es la demanda del producto. Aquí se encuentra una elasticidad perfectamente elástica donde la elasticidad precio-demanda es igual a infinito. Y también cumple con que la demanda es igual a P, que es el punto de equilibrio, que en este caso es 533,33. Y para este tipo de productos de competencia perfecta, como el huevo y el pan, vamos a tener en cuenta las gráficas y las tablas de corto plazo. Vamos a continuar con la producción a corto plazo del producto que habíamos elegido anteriormente, el huevo. Vamos a utilizar los galpones como el insumo fijo y las gallinas ponedoras como el insumo variable. Como podemos observar en la tabla, tenemos un insumo fijo que es constante, independientemente de la producción total y del insumo variable que tengamos, esto siempre va a ser constante. El insumo variable son las gallinas ponedoras que para obtener una mayor producción, un mayor producto total, vamos a incrementar este insumo variable. El producto total es el estimado que se pretende obtener de acuerdo al aumento del insumo variable. Continuamos con los valores del producto medio y del producto marginal. El producto medio es el nivel de producción obtenida por una unidad del factor variable. El producto marginal es el producto adicional obtenido por una unidad adicional del producto del factor variable. Para hallar el producto medio se divide la producción total dividido el insumo variable. Para obtener el producto marginal dividimos el delta del producto total y el delta del insumo variable, como podemos observar en los ejemplos. Inicialmente en la gráfica tenemos un valor de 200, que sería el producto total, dividido 8, que sería el insumo variable. Esto nos da un valor de 25. Para hallar el producto marginal, entonces hacemos la división del delta del producto total y el delta del insumo variable. Un ejemplo puede ser 200 menos 0 y 8 menos 0, entonces sería 200 dividido 8 para un total de 25. Empezamos con las etapas de producción. En la primera etapa inicia cuando el producto total es cero y termina cuando el producto marginal intercepta al producto medio. En esta etapa pues, es productiva ya que solo se produce un huevo por una gallina, desperdiciando el factor fijo y sobreutilizando el factor variable. En la segunda etapa inicia
el punto A determina cuando el producto marginal es 0. Esa es la etapa más productiva, ya que no hay ni sobreutilización ni desperdicio. En esta gráfica, esta que podemos ver aquí, tanto el producto total como el producto medio y el producto marginal son curvas. Entonces tenemos la cosa que ya les había mencionado, las etapas de producción. Los costos de producción y sacrificio. Bueno, se define como costo el valor. Primero, como costo se define que sea con consumo de factores de producción dentro de la realización de un bien o un servicio como actividad económica. Y en este caso, se haría que el costo es el sacrificio o el esfuerzo económico necesario para lograr un objetivo económico, en este caso. Continuamos con los valores del costo fijo, el costo variable y el costo total. Debemos de tener en cuenta que el precio de los galpones es de 100.000 pesos cada uno. Entonces, para hallar el valor del costo fijo, vamos a multiplicar 100.000 por 4 porque serían 4 galpones. Eso nos da un valor de 400.000 pesos, que es el costo fijo. Como lo dije anteriormente, va a ser constante. Se va a mantener igual independiente de la producción total. El valor del costo variable, como el nombre lo indica, varía de acuerdo a la cantidad de gallinas ponedoras que adquiramos cada vez más, ¿cierto? Entonces, el precio de la gallina, de una sola gallina, es 20.000. Para hallar el valor variable, el costo variable, multiplicamos la cantidad de gallinas que voy adquiriendo por 20.000 pesos. Un ejemplo, 8 por 20.000 me da 160.000. Otro ejemplo, 97 gallinas por 20.000 me dan 1.940.000. Y por último, para obtener el valor del costo total, vamos a sumar el costo fijo y el costo variable. En este caso, 400 más 160 serían 560. Otro ejemplo, 400 más 2.100.000 serían 2.500.000. Y así obtenemos el valor de nuestro costo total. Como podemos observar, esta es la gráfica de los costos explícitos. Los costos explícitos son los costos fijos más los costos variables que nos van a dar el resultado de los costos totales. En este caso, nuestros costos variables para la producción de huevos son las gallinas ponedoras. Y el costo fijo viene siendo el valor de los galpones. En este caso, cada galpón cuesta 100.000 pesos, entonces lo multiplicamos por 4 y nos da un costo fijo de 400.000 pesos. Y el costo de cada gallina es de 20.000. Al yo adquirir una gallina adicional, me va a incrementar el costo variable. Y pues independientemente de que yo adquiera o no adquiera gallinas, voy a tener el mismo costo fijo, que es el que se representa en la línea azul. Posterior a esto, la suma del costo variable y el costo fijo me va a dar el valor del costo total, que obviamente se va a incrementar y va a ir, digamos que paralelamente con el costo variable. Continuamos con la tabla de los valores del costo marginal, el costo variable medio, el costo fijo medio y el costo total medio. Para hallar el valor del costo marginal, la fórmula es la siguiente. Es delta del costo total dividido delta del producto total. Un ejemplo que podemos observar es 200 menos 0 me va a dar 200 y 560 menos 400 me da 160. Dividimos 160 en 200 y me va a dar el costo marginal, en este caso 800. Así sucesivamente para cada valor. Vamos a hallar el costo variable medio. Para hallar el costo variable medio, vamos a dividir el costo variable dividido la producción total. En este caso, tomamos el valor de 160 dividido 200, que me va a dar un valor de 800. Reiteradamente, hacemos lo mismo con los demás valores. Para hallar el costo fijo medio, vamos a dividir el costo fijo dividido la producción total. Un ejemplo es el costo fijo 400
dividido 200, que me da un valor fijo medio de 2000. Y para hallar el costo total medio vamos a sumar el costo variable medio más el costo fijo medio, en este caso 2000 más 800, un total de 2800. A continuación vemos la gráfica de los costos unitarios que también hacen parte de los costos de producción. También tiene 3 etapas. En la primera etapa inicia cuando empezamos la producción, empiezan a incrementarse los costos. La segunda etapa inicia cuando el punto marginal y el punto medio se unen. Allí se va incrementando el costo marginal hasta llegar a su punto máximo y va a llegar hasta el punto cero. Allí termina la tercera etapa, que es donde el punto marginal llega a cero, ¿cierto? Y sigue la etapa 3, donde el producto marginal es máximo y el costo marginal es mínimo. Los costos en la segunda etapa empiezan a incrementar. Ahora vamos con la producción a corto plazo, en este caso del pan. Para este caso vamos a tener en cuenta el producto fijo o el factor fijo, que en este caso van a ser los hornos, y vamos a tener en cuenta el factor variable, que en este caso van a ser los panaderos. Ya con base en estos datos podemos realizar esta tabla, donde tenemos factor fijo, factor variable y producción total. Luego, bueno, es importante recordar que la producción total es esta cantidad máxima de panes, en este caso, que podemos obtener dependiendo de los trabajadores o en este caso panaderos. Es decir, que si un panadero trabaja con los 4 hornos, podemos obtener 50 panes. O si 2 panaderos trabajan, ya serían 80 panes y así sucesivamente. Ahora vamos a explicar la producción media y la producción marginal, donde la producción media hace referencia al promedio pues, que produce cada panadero y la producción marginal hace referencia a la variación de la producción total con el factor variable. Entonces, para la producción media tenemos que la ecuación es producción total dividido en factor variable. Es decir, por ejemplo, como vemos en la tabla, 50 dividido 1 nos daría 50. U 80 dividido 2 nos daría 40 y así sucesivamente. Y para la producción marginal tenemos que es delta de producción total dividido en delta del factor variable, es decir, la diferencia. Por ejemplo, en este caso la diferencia de 50 a 0, pues es 50 dividido en la diferencia de 1 a 0 es 1. Entonces esto nos da 50. Ahora la diferencia de 80 a 50 es 30 dividido en la diferencia de 2 y 1 es 1. Entonces eso nos da 30 y así sucesivamente con cada dato. Ya con los datos de producción media y producción marginal, podemos terminar de completar la tabla. Y aquí con esta tabla ya podemos realizar de una vez las gráficas. Entonces tenemos que en la producción total es una gráfica que inicia desde 0 y va creciendo hasta cierto punto máximo y luego empieza a decrecer. Esta se divide en 3 partes o en 3 etapas que explicaremos más adelante. Y luego vamos a sacar la tabla de producción media y producción marginal, donde la producción media inicia desde 0, crece y luego llega a un punto y empieza a decrecer. Y asimismo la producción marginal inicia en este punto y luego empieza a decrecer. Podemos observar que esto también se divide en 3 etapas, así como la producción total. Entonces, la primera etapa inicia cuando la producción total está en 0 y termina en la intersección del producto medio con el producto marginal. Aquí podemos ver, inicia en 0 y termina en la intersección de producto medio con producción marginal. Este le vamos a llamar el punto A. La segunda etapa va a iniciar en el punto A, que es la intersección de la producción media con la producción marginal, y va a terminar cuando la producción marginal esté en 0. A este le vamos a llamar punto B. Y luego ya por último tenemos la tercera etapa, que es que inicia en este punto B y termina indefinidamente, ya que pues empiezan a decrecer estas curvas. Podemos ver que en estas etapas vemos la primera etapa como una etapa improductiva, la segunda etapa la vemos como una etapa productiva porque se utilizan óptimamente los recursos, tanto fijos como variables.
Y la última etapa, que es la tercera, también la vemos como una etapa improductiva. Para iniciar, me gustaría empezar hablando sobre lo que es el costo de producción de manera personal y entendiendo que el costo es igual a un sacrificio que sea una persona o un ente económico realiza para llegar a un fin o llegar a realizar una actividad económica. ¿Sí? Los costos en general tienen dos tipos, los cuales a la final terminan siendo explícitos. Los explícitos son aquellos que son sí o sí observables y que se deben dar, como por ejemplo los impuestos, y el otro tipo es el costo implícito, que es aquel que va como muy de la mano de lo que se refiere a los recursos propios y como mencionaba antes, termina siendo un costo explícito. Para continuar, vamos a guiarnos con los datos base que vemos en la presentación. A mano izquierda decimos que el precio que va a tener cada horno para nuestro ejercicio va a ser de 1.500.000 y el precio que nos va a cobrar variable del panadero será de 200.000 pesos. ¿Sí? Los costos fijos son una fórmula muy básica en realidad en la cual nosotros simplemente lo que hacemos es multiplicar el valor del horno, en nuestro caso 1.500.000, por la cantidad de hornos que son 4. ¿Sí? Para nuestro caso puntual tiene un valor de 6 millones. Ese costo fijo va a ser exactamente como dice la palabra fijo porque la cantidad también es fija, son 4 hornos. Los costos variables es como podemos ver en la gráfica, si van de incremento en incremento, inicia en 200.000 pesos y termina en 1.800.000. ¿Sí? La fórmula para esa también es muy sencilla. Aquí lo que hacemos es multiplicar el precio que nos dio el panadero, 200.000 pesos, por la cantidad de panaderos, que lo podemos ver allí donde se indica en la gráfica la L. ¿Sí? Luego de esto hallamos lo que es el costo total, que no es más que la suma del costo fijo más el costo variable. Por ejemplo, los 6 millones de pesos más los 200.000 es igual a 6.200.000. Luego de esto, bueno, podemos ver en la gráfica previo a la siguiente tabla, vamos a explicar lo que es la gráfica de costo fijo, costo variable y costo total, que no es más que representar de manera gráfica los datos de la tabla. El costo fijo se mantiene, como vemos en la línea naranja, en 6 millones. El costo variable, que es la verde, sí va en incremento más o menos de 0 y va incrementando, como vimos en la gráfica. Y el costo total, pues, no es más variable, claramente, porque existe una suma entre ambas ecuaciones. Luego de esto, sí, me gustaría hablar acerca de lo que es la tabla o los valores que hallamos en costo marginal, costo fijo medio, costo variable medio y el costo medio. El costo marginal no es más que aquel costo que se asume por las adiciones y allí tenemos como tal una fórmula que es delta del costo total sobre delta del precio total. Entonces, como ejemplo, los 6.200.000 menos los 6 millones, que es el valor anterior, sobre 50, que es el precio total, menos 0. 50 menos 0, pues da el mismo valor, 6.200.000 menos 6 millones nos da 200.000 y esto dividido nos da un total de 4.000. Ese sería el valor como tal del costo marginal. Para lo que es el costo fijo medio, allí vamos a utilizar la fórmula del costo fijo dividido en el producto total. ¿Sí? Entonces, para nuestro ejemplo, tomamos el caso de 6 millones dividido en lo que son los 50, que he sacado también del producto total. Eso nos da un valor de 120.000 pesos. Luego de esto continuamos con lo que es el costo variable medio, en el cual aplicamos la fórmula del costo variable, viene el costo variable dividido de igual manera en el producto total. ¿Sí? En este caso utilizamos para explicarlo los 200.000 dividido en nuestro producto total 50, lo cual nos da
4.000. Este vendría siendo el mismo valor del costo marginal. Y para finalizar lo que es el costo medio, allí aplicamos la fórmula de costo total dividido en el producto total. ¿Sí? 6.200.000 como ejemplo, dividido en 50 nos da el primer valor, 124.000. Luego de esto también nos encontramos con lo que es una gráfica en donde nos referimos o queremos explicar el costo medio, costo marginal, costo variable medio y costo fijo medio. ¿Sí? Allí se representan como tal las tres etapas. La primera es donde el producto total empieza en 0 y termina en la intersección del costo marginal y el costo variable medio. ¿Sí? Luego de eso, pues ya continuamos con lo que es la segunda etapa, en donde vemos que pues inicia en donde terminó la primera etapa y termina cuando el costo marginal es igual a 0, como vemos aquí en la gráfica. Ya para culminar está la etapa 3, en donde todo crece, excepto lo que es el costo marginal. En conclusión, considero de manera personal que todos estos conceptos son la base para una administración de recursos de manera eficaz. Estas actividades ampliaron mi perspectiva de manera micro hacia lo que es la forma de entender al consumidor, que sí o sí en algún momento soy yo, y también la perspectiva de lo que es el productor y todas sus variables. ¿Sí? Para mí es indispensable conocer los movimientos del mercado como negociadora internacional, que es la carrera que estoy efectuando en el momento. Entonces, digamos que ha sido muy interesante conocer todos estos conceptos de demanda, oferta, todas las variaciones del mercado que en su momento pues eran muy transparentes para mí. Entonces, ha sido muy grato realizar este trabajo. Ahora voy a presentar mis conclusiones de las entregas anteriores, en la cual pues iniciamos con la teoría de la oferta y la demanda. En esa entrega aprendí a estudiar y a calcular los recursos, tanto económicos como naturales, en caso de un productor, para así pues entender el movimiento que yo tengo como consumidora y el movimiento que puedo llegar a tener como productora. Además de entender la ley de la oferta, la ley de la demanda, las ecuaciones para sacar las gráficas de estas, cómo obtener el precio de equilibrio o en qué situaciones se puede alterar ese equilibrio. Bueno, sobre la teoría cardinalista y la teoría ordinalista, profundicé sobre el comportamiento que tiene un consumidor respecto a dos bienes o productos o servicios o artículos que quiere consumir, y en qué punto puede llegar como a ese equilibrio, a esa satisfacción total, y también qué restricción presupuestaria tiene pues sobre este consumo. Y ya por último, en la teoría de la producción, me puse en el lugar de un productor o de un distribuidor, pues para entender el estudio que debo tener en cuenta de cierto producto, bien sea a corto o a largo plazo, dependiendo pues de las características de este producto. Y ya por último, también desmentir esa idea que tenía de que a mayor número de trabajadores va a ser mayor el volumen pues de productos o de producción, mejor dicho. A continuación, comparto las conclusiones del aprendizaje que adquirí en el tema de microeconomía. Comprendí la relación entre el ofertante y el demandante, entre la oferta y la demanda, lo que conlleva la variación de los precios y lo que puede generar la inflación y la deflación. En el enfoque cardinalista y ordinalista, aprendí a hallar la pendiente de la oferta y de la demanda, a identificar las variables que pueden afectar el desplazamiento de la oferta y la demanda y a interpretar las gráficas de las mismas. La teoría de la producción se enfoca principalmente en el ofertante. De allí se desglosa lo que conlleva a producir bienes o servicios.
podemos identificar en qué clase de mercado puede pertenecer, ya sea imperfecto o perfecto. Esto de acuerdo a una serie de variables, entre ellas el insumo fijo y el insumo variable. Podemos identificar los costos de producción, el costo total, el costo variable medio, el costo fijo medio, el costo marginal y adicional. Esto concluye si es un mercado a largo plazo o a corto plazo.